Rodrigo de Paul convirtió su primer gol con el Inter Miami y le dio la clasificación a las Garzas a los octavos de final de la Leagues Cup. Justamente aquí atrás mi gol, quédense tranquilos que van a ir repitiendo mi gol, dije. El gol de Paul se va a ir repitiendo, la reacción de Leo también, pero vamos a hablar un poco de la importancia que ha tenido Rodrigo de Paul en Inter Miami desde su llegada, el valor que le ha dado a las Garzas y sobre todo a él, el impacto que ha tenido, así como lo repasamos en los anteriores dos partidos e hicimos una reacción de cada uno de los juegos. Hoy también nos vamos a destinar a centrarnos en el motorcito de la selección argentina, que también está haciendo arrancar a este Inter Miami, que de a poco empieza a pedir candidatura para ser justamente el gran aspirante a quedarse con el título. El gol de Paul, con el que hoy justamente se estrenó como goleador con la camiseta de Inter Miami. Recordemos que había conseguido un valioso triunfo ante Atlas, donde fue una de las grandes figuras y una figura omnipresente en todas las líneas, siendo un jugador cambiante y aportando incluso en distintos roles, liberándolo a Messi para que no tenga la responsabilidad de siempre tener que llevar la pelota. En el segundo partido ante el Necaxa dio dos asistencias claves inclusive por parte de Rodrigo de Paul, porque había dado una, y no quiero errar en la precisión, a los 12 minutos. Y esto es importante, ya vamos a hablar del partido del día de hoy, pero vale dar lugar a este contexto. Había tenido una lesión Lionel Messi por la que tuvo que salir a los 11 minutos del partido contra Necaxa, y a los 13 minutos, así como lo están escuchando, 2 minutos después de la lesión de Messi, con el golpe anímico que significa, con el cambio de rol, porque había jugado de doble mediocampista central junto a Sergio Busquets y pasó a ser el enganche del equipo, la posición que ocupaba Leo. A los 2 minutos siguientes, una asistencia para Telasco Segovia, que después Telasco hizo un golazo descomunal. Minutos más tarde lo expulsan a Maxi Falcón, una roja que después apeló el Inter Miami y hoy pudo jugar ante Pumas. Pero por aquel entonces, la expulsión y luego el gol del empate de Necaxa significó un contexto en el que Inter Miami necesitaba referentes, y ahí es donde apareció Rodrigo de Paul. Después, bueno, lo da vuelta el Necaxa, 2-1, gol de Monreal, minuto 81, y en el tiempo de descuento, en el añadido, 90+2, Rodrigo de Paul le pone un centro en la cabeza a Jordi Alba para el empate 2-2. Dicho todo ese contexto, luego de haber aportado 2 asistencias en el anterior partido y mantenerlo con vida a Inter Miami, hoy, este miércoles, le dio la clasificación a Pumas. Imagínense lo importante que fue de Paul, para mí el mejor jugador de la Leagues Cup hasta el momento, y tiene lógica, porque así como Ángel Correa la rompe en Tigres después de lo que fue su paso en Atlético Madrid y obviamente toda su temporada en Europa, de Paul le está sucediendo lo mismo. Luego de haber tenido una preparatoria impecable en el viejo continente, después de haber tenido una temporada extensa con Liga Española, Champions League, Copa del Rey y finiquitándola con Mundial de Clubes, a De Paul también le tocó transitar todo eso, llegaba cansado y sin embargo rindió más de la altura de las expectativas. Logró hasta incluso tener un rendimiento superficial al que muchos esperaban que desempeñe en esta Leagues Cup. Y hoy, siendo un jugador clave, anota este gol que están viendo acá y que ya lo han visto repetido en varias oportunidades, un tanto que para Inter Miami se significaba el volver a meterse en el torneo. Porque así como te dije que contra Necaxa las 2 asistencias le valieron para mantener a Inter Miami vivo, aparte en aquel empate terminó en la tanda de penales, De Paul convirtió su penal y terminó llevándose un punto extra con este formato un tanto inusual en lo que es el fútbol mundial, pero que le da su encanto al fútbol norteamericano. Llegaba a este partido Inter Miami con la obligación de tener que ganar. Si hoy Inter Miami no ganaba, iba a estar muy difícil que pueda estar en la siguiente instancia, inclusive si el partido se decidía por penales y el Inter Miami se quedaba con la tanda. De todas formas, el triunfo lo metía en la siguiente instancia, el empate, ya sea por la tanda o sin ese punto adicional, lo mantenía a la expectativa de ver qué pasaba con los otros equipos. De Paul decidió que no había que tener tanta paciencia, que no había que esperar tanto, y hoy, luego de que Pumas abra el encuentro con gol de Rubalcaba, un gran pase de Pedro Quispe en el medio, de Pedro Vite en el medio, al minuto 34 abre el partido Pumas. En el cierre de la primera mitad lo empata De Paul con esta jugada. Le pegué justo al timing. Con esta jugada, centro de Suárez y la definición de Rodrigo. Que también habla de la jerarquía, la frialdad y hasta incluso la inteligencia que tienen jugadores de su calibre. Que luego de haber recibido de pecho en el área chica,
tiene también la sensatez de poder definir ante el rápido achique del arquero contra un palo. Esto también te da De Paul. Te da el ser un jugador que cubre todo el ancho de la mitad. Fíjense, recién lo vimos definiendo, ahí al lado del Chelo Weigand. Fíjense lo importante que es para el propio Inter Miami, el gran temperamento y también la buena distribución y orientación que tiene Rodrigo De Paul en su propio campo. No solamente en el de Inter Miami, sino hablo dentro de toda la cancha, en el rectángulo donde Inter Miami se siente cómodo, gracias a que De Paul también está cómodo. Y aparte ante la ausencia de Messi, que hoy miró el partido desde el banco de suplentes por la lesión que ya sabemos justamente sufrió en el anterior juego ante el Necaxa. Sin estar conforme con eso, después al minuto 48, De Paul le mete un pase fenomenal a Luis Suárez, acción que termina siendo anulada mediante el VAR, pero era el 2-1 parcial. Sin estar contento con eso, Suárez termina anotando el gol de la ventaja, 2-1, minuto 59. Y al minuto 69, 10 minutos después del tanto del uruguayo, ocurre el gol de Tadeo Allende, que me olvidé de compilar acá, pero no importa, es anecdótico, porque la jugada arranca en Maxi Falcón, la toca Busquets, Luján, De Paul, que descarga un pase habilitador desde la banda derecha. Por eso antes decíamos que había sido clave jugando en distintas partes del campo de juego. Arranca en la banda derecha, un pase más bien tirado como lateral derecho, como en esta posición que ven acá, encontrándolo a Suárez centralizado y después la habilitación del uruguayo para la combinación rioplatense con Tadeo Allende. A lo que voy con esta reacción es que De Paul está en un momento envidiable. Lleva 3 colaboraciones de gol en tan solo 3 partidos. Repito, el gol de hoy, que fue su primer gol con la camiseta de Inter Miami. Y ya es momento también de pasar al otro archivo que tenemos justamente acá. Es momento de pasar al otro archivo que tenemos sobre Rodrigo De Paul y sus desempeños en Inter Miami. Este es el mapa del primer partido, este del segundo, que ya tiene cambios notables, y este del tercero. Fíjense la influencia en distintas fases del juego, incluso también en distintos roles que fue teniendo Rodrigo De Paul. Acá claramente de doble 5, de doble mediocampista central. Acá más de una función más tirada a la banda derecha, más como un mediocampista que jugó por la banda derecha. Este es el primero, de doble volante central. Este ya aportando un poco más en la banda y sectorizándose más en el medio. Y este ya como un claro enganche, más tirado al lado del lateral derecho, pero teniendo esa influencia. Les voy a dejar el mapa en loop para que ustedes puedan apreciar el desempeño y el desgaste que tuvo De Paul en estos primeros partidos. Pero yo me quiero quedar también con el valioso aporte de De Paul, porque como decíamos recién, en el gol de Tadeo Allende también participa de la jugada de gol. Y hay jugadores que muchos me dirán a esta altura de la reacción, bueno, Nico, pero está jugando en la MLS, es una liga menor, debería ya estar aclimatado a este escenario, y es verdad, porque De Paul debería ser a esta altura una, si no la gran figura de esta Leagues Cup, por todo lo que significa el apellido, por lo que significa la preparatoria y de dónde viene. Pero también hay una realidad. Hay jugadores, y lo incluyo a Rodrigo De Paul, hay jugadores que no necesitan romperla habitualmente para justamente ser importantes o aparecer en momentos importantes. Hay jugadores con que les basta que los quieran, y De Paul es uno de ellos. A De Paul es un jugador que sin darle la cinta de capitán, el dorsal más emblemático, o sin ovacionarlo en todos los partidos, en todos los compromisos, sin hacer ese extremo, sin llegar a ese extremo, De Paul rinde con un simple elogio, haciéndose importante cuando él se siente importante, porque lo único que quiere es que lo quieran adentro del plantel. Y lo mismo le pasó en la selección argentina. De Paul había sido un jugador que por una cuestión de desarrollo físico no entraba en el esquema de Scaloni, y sin embargo él mismo se comprometió a cambiar físicamente. Pueden recurrir a imágenes de Paul de 2019 versus el De Paul de 2022 para ponerle en algún punto el Mundial de Qatar, incluso el de 2021 post pandemia, pero el cambio físico y también futbolístico de Paul responden también a que él se sentía querido y elegido por el seleccionador argentino, por Scaloni. Entonces, en ese marco, sabiendo que Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y otras figuras que ya empezaban a hacerse fuerte con la vieja camada, obviamente Messi perteneciendo a esa vieja camada, De Paul se sintió importante y pudo transformar que el Rodrigo De Paul, que había surgido en Racing y tuvo pasos importantes también por Udinese, Valencia, etcétera, logre pegar un salto de calidad y logra hasta incluso
empezar a formar a este jugador todoterreno. Y cuando se habla de todoterreno no es que te participa en las 3 zonas del campo de juego, en las 2 áreas y en la mitad, sino que aparte lo hace en distintas funciones. Lo vimos recién en los mapas de calor, los cuales se los voy a volver a mostrar, para que vean que De Paul rinde como mediocampista central, lo hace también cuando le toca jugar un poco más abierto por los costados, cuando le toca ser más ofensivo y adoptar un rol más como un pseudo enganche o un mediapunta. Y yo creo que es el panorama ideal para que él llegue cómodo de cara al próximo Mundial. Lo he dicho en anteriores reacciones, para mí De Paul va a llegar al próximo Mundial jugando de mediocampista central, jugando en la posición en la que, por ejemplo, Enzo Fernández jugaba en el Mundial de Qatar, en la que Leandro Paredes jugó durante gran parte de la estadía en la escaloneta, y podemos seguir con los ejemplos. Lo cierto es que Rodrigo De Paul demuestra ser el dueño de la mitad de la cancha, tanto en Inter Miami como en la selección, y demuestra que además no le hace falta solo su estado físico, que es un gran aporte a este jugador y a la reconversión que tuvo, sino que además ese predominio en la mitad se lo puede dar con inteligencia, con astucia, con cierta perspicacia, con audacia, que son adjetivos que describen el juego deportivo futbolístico de Rodrigo De Paul. Insisto en algo, si bien su estado físico, si bien su fortaleza física es una de sus grandes características, también podemos darle lugar a otros muy buenos puntos que hacen destacar a De Paul. Y como dije hace un ratito y en el principio de la reacción, De Paul es un jugador que si lo querés te rinde, si lo haces sentir importante, se convierte en importante. No de casualidad, apareció en todos los partidos importantes de la selección argentina, siendo más o menos criticado, teniendo más o menos rodaje en su club. Hubo un tiempo en donde en Atlético Madrid también fue suplente y sin embargo rindió de manera extraordinaria en la selección argentina. Por eso digo, puede perder la continuidad física, el roce físico que adquirió en Europa en estos últimos años, puede ser. Pero hay una cuestión de naturaleza que viene con el nacimiento de este jugador que no lo va a perder nunca, porque el distinto es distinto siempre. Y De Paul es un jugador distinto. Si te gustó la reacción, te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu pulgarcito para arriba y que me comentes la pregunta que estuviste viendo durante todo el video y que estuviste pensando cómo contestarla. Lo puedes manifestar en los comentarios porque te voy a estar respondiendo y vamos a estar interactuando a la brevedad, como hago con todos y cada uno de los que dejan su opinión en los comentarios. La pregunta, al fin y al cabo, ¿cómo va a llegar Rodrigo De Paul al próximo Mundial? ¿Llegará así, con este estado físico y este desempeño deportivo? Lo único que sé es que va a ser una fija de la escaloneta. Ya lo es y se va a mantener por lo menos así hasta después del próximo Mundial. Insisto, si querés seguir viendo más contenido como este, informes, análisis táctico inclusive, y otro contenido relacionado al fútbol juvenil de Argentina, selecciones inferiores y más contenido de ese estilo, suscríbete al canal. Llegaste al lugar indicado. En este canal, la selección, la liga y las estrellas argentinas como grandes protagonistas. Chau. Felicidades.